Bueno, un poquito porque soy un poco la más antigua, digamos. Pero lo puede hacer Giselle, lo puede hacer Eric, bueno, Tere, no sé quién quiere tomar un poco la palabra, porque no puedo ser yo porque soy la más viejita. Si quieren contar. Le vamos a dar lugar a la más joven que cuente. A ver, Giselle. Rotary Club Innova es un grupo de amigos, familia, sin fines de lucro. Nos basamos en las problemáticas que tiene la comunidad, la cero en este caso. Fomentamos cubrir alguna, no sé cómo, satisfacer lo que la sociedad pide, lo que estaría en nuestro alcance ayudar. Bueno, sería también gestionar para poder lograr aportes para darle soluciones a lo que detectamos que necesita o que se presenta una necesidad en la comunidad. Trabajamos muy unidos, en un grupo hermoso, innova, muy innovador, reina la amistad, reina el compañerismo y somos muy felices. Es hermoso el mundo rotario. Súmense que no se van a arrepentir. Gracias. Si bien estamos organizados jerárquicamente, que hay un presidente, un vicepresidente, un secretario y tesorero, todos nos ayudamos entre todos en los proyectos y vamos cada uno de su aporte. Por ejemplo, lo que hay en Rotary es diversidad de profesionales. Entonces, satisfacemos hacia salud, educación, ambiente. Algo que nos distingue mucho es el proyecto o la erradicación de la polio, que falta muy poquito. Otro de los proyectos que realizamos fue pintar la Plaza Libertad o la del Gaucho, que es la que la conocen, perdón, como Carlos Gardel o de los Cañones, que está cerca de la terminal. Esa la restauramos el año pasado. Eso es lo que básicamente hacemos Rotary, Rotarac e Interac, que son los futuros Rotarios, Rotarac e Interac. Dice, te voy a pedir que prestes atención porque hay varias personas que no están pudiendo ingresar, ¿sí? Así que ahora tomo la palabra yo para completarte, perdón, pero nos queda un minutito, a favor. Bueno, ahora la más antigua, RC Innova, por eso pertenece a Rotary Internacional. En Río Tercero tenemos 2 grupos de trabajo, otro se llama Rotary Río Tercero, tiene 60 años, y Rotary Innova nació hace 3 años con la inquietud de un grupo de personas para trabajar por el bien común. Yo soy Rotaria hace 10 años, inicialmente me formé en la rueda de mujeres del otro club, después pasé al club y después me invitaron a formar parte de lo que sería el gobierno de Rotary, de distrito, y a partir de allí trabajar en membresía. Y bueno, ahí nos pareció adecuado que por la cantidad de habitantes que tenía Río Tercero se debía dar una oportunidad de otro club. Y así surge Innova, con metodología coaching para el origen, con lo cual formateamos el nombre de de inclusión, Nova de la estrella naciente, que siempre tiene una luz más fulgente, pero siempre reconociendo otra en su origen, y el guión es el camino que nos une al servicio de la comunidad. Nacimos con 22 socios, dentro de los cuales aquí está Teresita, Eric, Gise,
Hernán, Marielí, y colaboradores, y hoy actualmente somos 60 familias. Nuestras diversas áreas trabajan en la educación como puntal, pero sobre todo juventud. Creemos que el cambio surge a través del niño y a través del joven. Entonces nosotros tenemos el grupo cristiano, que son en este momento 15 niños trabajando en valores de bien. Nosotros decimos para el trabajo del niño que educa un niño en valores de bien y tendrás un adulto de paz, tomando la paz como no la ausencia de violencia, sino como la equidad de oportunidades. Luego tenemos el grupo de Juventud Interactiana, que son otros 15 adolescentes entre 13 años y 17, y finalmente tenemos los Rotaractianos, que es el grupo de 18 en adelante. Además tenemos el grupo de trabajo que preside Andrea Alban, acompañando Mariana Pomares, acompañando a Fernanda Galeano, que es el grupo de fomento a la comunidad, en este caso a una problemática puntual que es la celiaquía y la diabetes. Y estamos hermanados todos, somos más de 1.200.000 socios por el mundo. Cuando uno ingresa a un club rotario es el lugar de trabajo, pero ingresa con una asociación internacional. Así que nosotros nos hermanamos por todo el mundo, tenemos un montón de clubes, muchísima juventud, y trabajamos básicamente en 7 avenidas. Una es agua potable, la otra es educación, la otra es salud materno-infantil, la otra es prevención de enfermedades, la otra es medio ambiente, y finalmente economías regionales. Tenemos un montón de, gracias a Dios, proyectos desde que nacimos hace 3 años, estamos ayudando con muchos proyectos en la comunidad en el área de salud y educación, con la fiscal provincial, con la municipalidad, con la escuela de Parque Monte Grande, y actualmente estamos trayendo un proyecto a la mesa que ustedes lo habrán visto, que es la Plaza Integradora e Integrativa del barrio Castañino, donde fundamentamos con conceptos ecosóficos y de neurociencia la integración de la comunidad como parte perteneciente de ese espacio. Que eso es lo nuevito, que vamos a invitar a todos abiertamente a acercarse, el que quiere sumar una idea, el que quiere colaborar, porque es un proyecto muy importante, donde lo que buscamos es integrar a la persona desde el concepto de ser humano y la identificación que todos tenemos capacidades diferentes, unas para unas y otros para otras, unas mentales, otras emocionales y otras motoras. Y la ecosofía defendiendo la constitución de la ecología, pero desde el punto de vista como parte constitutiva y como parte de bien social y bien de salubridad. Así que es un gran proyecto que les invitamos a acercarse a nuestro querido Innova. Y un minutito más, el otro proyecto que ya está en pie y va a salir publicitado es la vaca mecánica. Hemos bajado a Corralito, porque acá no tenemos escuela agrotécnica, y mecánica es una vaca que se construyó en Italia, fue donado por un italiano, más de 300, 400 vacas al país, y tomamos una, y el proyecto es, la vaca toma los granos, que puede ser soja, nos transforma el colegio, por eso hay una asociación con la Intendencia de Corralito, con el Colegio Agrotécnico, en la parte educativa y de aprendizaje, y los productos hechos con estos granos, con estos cereales, van a ser impartidos a 2 comedores de Río Tercero. Así que estamos súper felices porque todo lo que es educación, crecimiento y economías regionales son los principales objetivos nuestros. Y finalmente el último proyecto, que les iba a decir, me parece que soy vendedor de ambulante de proyectos, pero tenemos miles de cada uno de, no miles, pero todo el tiempo somos muy activos, sembrando esperanzas. Dentro de 2 meses vamos, si Dios quiere, a terminar de hacer semillas, bombas de semillas, que van a ser tiradas desde un avión por las laderas donde sufrieron los incendios, así que vamos a hacer una reforestación con un trabajo muy intenso, y otra vez en hermanación comunitaria, con los municipios, con otras localidades como Cosquín, con escuelas, con grupos alternativos intermedios como son los Scouts, los exploradores, y bueno, cada grupo tiene un proyecto. Nuestra juventud trabaja permanentemente con proyectos, nuestros niños con los refugios de los animales, con los lugares de los adultos mayores, los adolescentes restaurando plazas y espacios públicos, acompañando también a la construcción de nuestros proyectos. Bueno, creo haberles dado un pincelazo
Y el pincelazo que dio Teresita y Gise, sobre todo que somos personas que nos encontramos muy hermanados y muy fraternos en el bien común, ¿no? En ser agradecidos con las oportunidades y trabajar para nuestra comunidad, también como una devolución de la pertenencia, porque si uno logró algo en la vida dentro de una comunidad, fue porque cada una de las personas que transitaron nuestra vida y cada uno de esos espacios nos llevaron a ser lo que somos. Así que esa es la filosofía de Innova, y bueno, bienvenidos al que se quiera sumar. Bien, apertura al espacio oficial que nos convoca hoy. Pedimos disculpas porque probablemente hubo un error en la difusión. Se generó un link que si las personas trataron de entrar por el link, lo llevó para otra sala de reuniones. Así que bueno, que Dios nos acompañe a salvar esta desprolijidad, ¿sí? Y para con ustedes también si pasaron esto. Bueno, me presento formalmente, yo soy Karina Olivieri, pertenezco al grupo de Innova, trabajo en el comité de proyectos, muy orgullosa de estar y de contagiarles este rinconcito de espacio de crecimiento y de formación ciudadana y de liderazgo. Y en esta oportunidad nos inquieta una temática tan importante como es la celiaquía. Hemos estado en el Día Internacional ayer de la celiaquía, y en honor a esto, las personas, los profesionales que hoy nos acompañan, nos van a brindar los tips y aquellas cosas que queremos rescatar desde la educación de esta patología. Así que bueno, voy a ir presentando las tres personas generosas y profesionales que nos van a acompañar. Es la doctora Cócolo, gastroenteróloga infantil, la licenciada Pomar, nutricionista, y el doctor Eric, entre sus formaciones destacadas para este encuentro, médico de familia y en atención primaria de la salud. Así que les doy formalmente la bienvenida, les agradezco por acompañarnos, y le doy la palabra a la doctora Cócolo. Bueno, hola, buenas noches a todos. Bueno, una alegría ver, como decía, caras tan conocidas y sorprendida de todo lo que hacen. Realmente es un montón. Así que felicitaciones. Es realmente una gran oportunidad, veo que tienen por todos lados, puertas abiertas en tantas áreas. Así que bueno, yo soy la doctora Silvia Cócolo, soy gastroenteróloga pediatra, trabajo a nivel público y a nivel privado, y bueno, esta es una temática que yo creo que fue el motor que hizo que yo estudiara, o me especializara en gastroenterología pediátrica, porque al principio yo era pediatra, digamos. Y después, bueno, surgió la oportunidad de hacer esta especialidad. Y bueno, uno de los temas que más me aboco, digamos, es a esto, más allá de que dentro de la gastroenterología pediátrica hay un montón de otras aristas, ¿no? Así que, bueno, creo que el día 5 de mayo es un día muy importante para hacernos escuchar, para difundir, para concientizar y visibilizar esta problemática. Así que, bueno, para contarles un poco, la celiaquía es una intolerancia permanente a las proteínas contenidas en los cereales que son el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Está considerada como una enfermedad crónica, sistémica, porque afecta a muchos órganos, tiene muchas formas clínicas de presentarse. Está inmunomediada, o sea, nuestro sistema inmune es el que está gatillado y que produce una respuesta inflamatoria que se descontrola, digamos, y que se presenta en personas que tienen una predisposición genética, no cualquiera va a desarrollar la celiaquía.
Así que estos son conceptos así como muy importantes a tener en cuenta, porque es como que dentro de todos los trastornos asociados al gluten, el que más tenemos que tratar de focalizar y diagnosticar es es la celiaquía, porque es una patología que es de por vida, el tratamiento hay que hacerlo siempre. Así que, bueno, no sé si ellos quieren que yo les vaya contando, quieren ir haciendo preguntas, cómo se quieren manejar, pero bueno, si no, ellos sí hablan. Así que, Silvi, bueno. yo te invito que, perdón, que te interrumpa, te invito, como yo modero un poquito, soy la mala de la película acá, vamos a charlar 10 minutos cada profesional y después abrimos a las preguntas para hacer la ida y vuelta del conversatorio, ¿te parece? Dale, dale, dale. Bueno, yo les cuento un poco dentro de la pediatría, que es lo que más yo veo. Si bien a veces uno guía un poco a papás, porque siempre que hacemos el diagnóstico de un niño celíaco, nos fijamos en que toda la familia pueda resolver, por lo menos en ese momento, si hay alguna persona que tiene indicios o no, siempre le pedimos el laboratorio. Los síntomas en los chicos, digamos, cuando son más pequeños, son muy floridos, es muy fácil darse cuenta. Justamente vengo de la clínica de ver un bebé clásico, de la sintomatología clásica, como hacía un montón que no veía, con las 3D, la distensión abdominal, la diarrea, la desnutrición. Realmente es como llamativo que pueda llegarse a ese punto de mala absorción. Yo creo que esto de la pandemia ha tenido repercusión en esto de que los chicos no han ido tanto a los controles, por lo cual un niño puede llegar así a la consulta y tener su diagnóstico con una crisis celíaca, con déficit realmente en el laboratorio de proteínas, con anticuerpos repositivos. Así que bueno, en los niños pequeños es más fácil darse cuenta, en los más grandes por ahí ya los síntomas son un poco más solapados, puede haber un fallo del crecimiento, una talla baja, digamos, que eso lo detecta muchas veces los controles pediátricos en las fichas médicas, eso es re común de ver. Una anemia crónica que no responde, alteraciones así en el cabello, en las uñas, en la piel, a veces hay dermatitis, alteración del esmalte dental. Es también re frecuente que los odontólogos nos deriven los pacientes, porque son niños que tienen una alteración en el esmalte y a veces no tienen otra cosa. Entonces son oligosintomáticos, o sea, como que hay pocos síntomas. O sea que a veces incluso no son digestivos los síntomas, pueden ser digestivos o no. Otros síntomas pueden ser como osteopenias, cefalea, o sea que es muy variable la forma clínica de presentarse. Y el diagnóstico siempre en pediatría tenemos que primero pensar que pueden ser otras cosas, entonces pedir laboratorios donde vemos que no esté parasitado, porque hay un parásito que se llama Giardia lamblia, que produce una sintomatología muy similar, más de todo de tipo digestivo, ¿no? Compite con los nutrientes, ocupa espacio en el intestino, entonces se produce también mala absorción. Entonces primero pedimos todo un laboratorio común y después el específico, que son anticuerpos específicos para las proteínas del trigo, que se llaman gliadinas, y autoanticuerpos para la transglutaminasa y el endomicio. ¿Sí? Son nombres difíciles, pero son esos los que pedimos específicamente. Y después necesitamos hacer la confirmación diagnóstica, que se hace con una biopsia que se hace por vía endoscópica, con anestesia general, se pide un prequirúrgico, como cualquier prequirúrgico, y bueno, se toman muestras del intestino, del duodeno, de la primera parte del duodeno que se llama bulbo y de la segunda porción, y ahí el patólogo es el que va a ver todos los cambios histológicos que se producen.
y ahí, bueno, nos informan y ahí le ponen el sello, el diagnóstico, que eso es importante, es, digamos, imprescindible para poder comenzar la dieta. Nunca hay que indicar la dieta antes de hacer la biopsia, porque si no, no tenemos forma de llegar al diagnóstico. Se solapa, se enmascara, nos confunde, y a veces es la única oportunidad que teníamos, porque si a una persona, o más a una mamá, uno ve que el niño se pone bien haciendo la dieta, después, ¿cómo lo desafías? Es muy difícil. Entonces, ese punto es donde tenemos más de todo que concientizar, que informar, concientizar y que deriven a tiempo al médico especialista para que podamos hacer los pasos adecuados para no confundirnos, ¿sí? Y eso a veces pasa cuando en una familia hacen la dieta todos y a veces quedan como enmascarados los otros miembros de la familia, no desarrollan o la desarrollan a medias y estamos con los diagnósticos inconclusos. Así que bueno, y después el tratamiento, bueno, que seguramente Maca va a hablar bien, es para siempre y por eso es tan importante llegar al diagnóstico de una forma precoz, adecuada, estar seguros. No es fácil, a veces no es blanco y negro y que el paciente llegue y tenés todo servido, ¿no? A veces uno tiene que tomarse un tiempo. Hay chicos que tenemos biopsias dudosas, con anticuerpos positivos, otros tenemos anticuerpos todos negativos y nos decimos, este chico no puede ser otra cosa, vamos a la biopsia igual y nos encontramos con biopsias súper positivas, cero negativos, o sea que no encontramos laboratorio, eso existe. Así que bueno, por eso es tan importante que sea manejado con especialistas. Así que bueno, y los trastornos asociados al gluten también son otra cuestión que hay que tener en cuenta para tener claro qué es lo que se busca. Lo primero es descartar que no sea celíaco. Después vemos qué puede ser. Y bueno, y vamos caminando este diagnóstico con la persona que está con toda esta sintomatología o no. Hay grupos de riesgo que siempre hay que tener en cuenta, que son, bueno, acá tenemos, digamos, participantes que lo saben muy bien, que son la diabetes tipo 1, que por una cuestión genética, inmune, está relacionada. Las enfermedades tiroideas, la tiroiditis Hashimoto, y también importante, a veces no tenemos esa patología en el niño nosotros, pero sí en los papás, algún pariente, siempre hay que preguntar. Las hepatitis autoinmunes, bueno, otras patologías como son enfermedades renales inmunológicas y los síndromes, como es el síndrome de Down. Entonces, el que tiene esa patología y se encuadra dentro de este grupo de riesgo, todos los años hay que pedirle el laboratorio para pesquisar celiaquía. Todos los años. Cuando se hacen los controles, se pide eso también. Así que eso es importante, tenerlo en cuenta. ¿Mm? Y los familiares. Existe también la genética, que nosotros a veces ahora es como que los papás ya vienen sabiendo eso, porque empiezan a googlear y saben ya todo lo que le vamos a pedir. A veces vienen deambulando de médico en médico, pero lo genético por sí solo no hace diagnóstico, porque hay un gran porcentaje de la población que tiene la genética positiva y nunca va a desarrollar la enfermedad. Entonces, nos sirve a nosotros los especialistas así como para cuando tenemos casos dudosos, cuando necesitamos descartar más que confirmar, porque tiene un valor muy importante cuando es negativa. Entonces, bueno, por eso hay que saber usarla, digamos, por así decirlo, porque, bueno, en otros países, en Europa, es como que hay ciertas guías que sacan a la biopsia si hay unos ciertos parámetros clínicos y de laboratorio que son muy positivos, no hacen la biopsia. Y esa información la tiene la gente por ahí, entonces te lo planteé. Pero por consenso en Argentina
seguimos apostando a que el diagnóstico debe ser confirmado con la biopsia. Así que... Bueno, Silvi, yo hago de tu reloj. Tenemos acá como unos 11 minutitos. Te voy a dar 2 preguntitas mías para que quede mal lo mío. En 2 minutitos, si me puedes decir, ¿cuál es la importancia de la detección de esta enfermedad para un adulto? ¿Y qué serían las condiciones más clínicas relevantes que un papá debería sospechar en un niñito que podría ser un probable enfermo celíaco? Bueno, empiezo al revés, empiezo con la del niño. Como te decía, a veces son síntomas digestivos, ¿sí? Como son la diarrea crónica, es una diarrea muy olorosa, una diarrea que tiene un color claro, explosiva, flota en el agua del inodoro, o sea, es la esteatorrea característica que nosotros le decimos. Pero, digamos, y dolor de abdominal y distensión, parecen los nenitos del África, digamos, la pancita bien inflada. Pero no siempre es así, a veces hay constipación también, se constipan, no hacen caca. Tienen gases olorosos, dolor abdominal, vómitos. Esos serían los síntomas digestivos que son más fáciles de encuadrar dentro de la celiaquía. Y si no, pueden ser extradigestivos, o sea, todo esto que te nombraba, de que pueden ser niños con anemia, con aftas orales, con alteración del esmalte, talla baja, cefalea, trastornos de la concentración, alteración del carácter, irritabilidad. Eso es lo que más vemos en los chicos, ¿sí? Dermatitis, a veces hay dermatitis solamente, o malestares, y bueno, bien, por eso no es tan, y si no asintomáticos, son bien. asintomáticos, son por sospecha, porque tienen un hermanito celíaco, porque, bueno, el pediatra lo sospecha por esto de la talla baja solamente, o enfermedades tiroideas. Bueno, entonces ahí entra todo el conjunto de las formas clínicas. Y en el adulto, o sea, en todos es importante hacer el diagnóstico, ¿no? A cualquier edad, porque esto se puede manifestar desde que una persona tiene contacto con el gluten, porque tiene que tener contacto con el gluten, si no, no se produce toda esta cascada inflamatoria, la predisposición y todo, y en cualquier momento de la vida, hasta los ancianos. Es muy común, yo trabajo en el hospital de Río Cuarto, que es polivalente, y en el servicio de endoscopia lo compartimos con adultos, y es muy común ver ancianos, pero muy ancianitos, que se han diagnosticado por una anemia crónica que tuvieron o toda la vida o se despertó ahí a los 80 años. O sea, no hay una cuestión, no es que toda la vida estuvo con la celiaquía, digamos, con esta atrofia del intestino. No, a lo mejor se le despertó por algún gatillo, que eso, bueno, es un tema que no se sabe, que pueden ser trastornos hormonales, virus, algún trastorno tipo estrés, bueno, que eso no se sabe bien, es una cuestión ahí que puede ser multifactorial y que lo detona. Y puede tener, si no se trata, si no se diagnostica, complicaciones, o otras enfermedades inmunológicas o enfermedades malignas, como son el linfoma de intestino. Entonces, bueno, es importante diagnosticar. Bien, entonces una consecuencia que podrías marcar es un nexo con tumores, en la falta de diagnóstico o una llegada tarde en el diagnóstico de la celiaquía. Exactamente, sí, el linfoma es el que más está descrito. Y las enfermedades autoinmunes, que son un conjunto de enfermedades muy complejas y que realmente afectan la calidad de vida de las personas. ¿Tiene algún componente genético? Claro, eso es lo que explicaba, que la genética, en nuestro ADN, digamos, hay un sector llamado HLA, el cromosoma 6, donde se produciría, o sea, en los genéticamente predispuestos hay una nomenclatura que es característica, que es el DQ2, DQ8,
y que uno la pide para saber cómo tiene la genética ese paciente, pero para casos que sean realmente necesarios. No es una condición pedir la genética dentro de los estudios de laboratorio. Eso vamos viendo, no a todos, es costoso, las obras sociales a veces no lo cubren, entonces bueno, lo vamos viendo. Y por eso es que es más frecuente en familiares de primer orden, en hermanos gemelos, pues la genética está ahí. Bien. Gracias. Por ahora te agradecería, Silvia, y vuelvo a reiterar que después vamos a abrir a las preguntas, pero no lo hará el tiempo. Gracias. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Eric para que nos... lo voy a complicar al doctor Eric, porque contigo, Silvia, no tengo esa confianza todavía, pero lo voy a complicar a Eric porque sé que lo puedo complicar. Nombraste factores genéticos, nombraste factor, el principal alimentario, y dijiste claro que es multicausal, es decir, que muchos factores lo pueden despertar. Uno si trae un gen puede dormir y muchos factores pueden ser los desencadenantes. Y nombraste uno que es el estrés, que después lo voy a redondear finalmente. El estrés excesivo, claro, porque el estrés nos da vida, pero el exceso de estrés nos condena hacia la enfermedad y nos afecta la inmunidad, nuestras defensas. Por eso si portamos algún gen que está durmiendo, el someternos al distrés cotidiano nos enfrenta a manifestar enfermedades. Eso es como un tip al paso. Así que le doy la palabra al doctor Eric, que va a hablar de los factores relacionados y de la epidemiología, a ver cómo me puede acompañar en este enlace. Muchas gracias. Bueno, como mi formación de médico generalista y médico social, vamos a tratar de desmitificar algunas cositas. Hablando pronto, esa enfermedad lo tiene el 1% de la población, más o menos. Es más común en las mujeres, ¿sí? No sé cuál es la razón. Pero como todas las enfermedades, el público general piensa que es una enfermedad intestinal, sin TAC. Y ahí quedamos. No. Como bien dijo la doctora Cocolo, es una enfermedad sistémica. Y es una enfermedad que no se conoce la causa. Si bien hablamos de trigo, avena, centeno, cebada, no se conoce la causa. No se conoce a ciencia cierta qué es lo que hace que alguien sea celíaca. ¿Tá? Ahora, bien, para poder redondear un poco, yo venía pensando, le voy a contar la historia de un paciente mío. Porque yo creo que con esa historia quizás les pueden llegar a entender qué pasa con el adulto. Paciente Río Tercero, de 37 años de edad, arquitecta, de bien que está, no puede dibujar. Una arquitecta que no puede dibujar es un trastorno importante. Hace depresión. De la depresión empieza con todos los trastornos de parestesia, de trastorno en la mano, en guante y en medias. Iba de forma proximal, iba perdiendo sensibilidad. Hizo edema de miembros inferiores, hizo lo que llamamos ascitis, se le hincharon las piernas, se le hincharon los pies, ya está con psicólogo, psiquiatra, con neurólogo, le han hecho todo lo que son la electromiografía, etc. Y cae al consultorio, negro ayudando. Entonces, obviamente, nunca se me ocurrió celiaquía, jamás. Entonces empezamos a estudiar al paciente y empezamos a tener que tenía anemia. Encontramos que tenía hipoproteinemia, ¿vale? Le bajaron la proteína, entonces eso ya me explicaba por qué tenía los edemas. Déficit de absorción, déficit de vitamina B12, que me empezó a explicar el cuadro. ¿Ah? Y cuando uno empieza a pedir los anticuerpos específicos, tenía una colega que me dice, estás loco, tienes 37 años. Ya fuera celíaco de la infancia, ¿cómo le va a pedir eso a 37 años? Qué bien lo que dice la doctora, puede aparecer en cualquier edad. Bueno, nuestra paciente con todos los anticuerpos y con la biopsia intestinal era una enfermedad celíaca. Una presentación
que después tuve que volver a los libros para poder corroborar y poder entender realmente, porque no es mi especialidad de lo que es la gastroenterología, poder entender realmente que es una presentación de una enfermedad celíaca. Entonces, hoy en día, ¿cuántos pacientes que vemos con distensión abdominal? ¿Cuántos pacientes que vemos con síndrome anémico crónico, que hace dermatitis hepatiforme, asociado, como dice la doctora, con diabetes tipo 1, con tiroiditis de Hashimoto, con trastornos neurológicos, calcificaciones cerebrales, con un montón de otros trastornos que la dejamos pasar, y yo creo que pocas veces, por lo menos los médicos, generalistas o clínicos, pensamos en enfermedad celíaca. Y sumándole a la población. No obstante, le cuento una segunda historia. Y voy a tratar de ser un poquito más específico para que no se den cuenta. Médica en una guardia celíaca no tiene alimento. Entonces, cuando planteé el tema, le dijeron, bueno, si usted es la única celíaca, ¿me están entendiendo a dónde voy? Entonces, lo que son las dificultades sociales del acceso, aunque sea a la alimentación o del acceso hacia un bien común. Si esa persona fuera diabético, va y dice, yo soy diabético, y le darían un alimento, le darían un platito sin azúcar, le darían algo sin miel, etcétera, etcétera, porque hay 10% de la población que tiene diabetes. Pero como es 1% de la gente que es celíaca, la institución le contestó, ¿qué quiere que te prepares? Usted es la única persona celíaca que hay acá. Yo no le puedo preparar un alimento especial para usted sola. ¿Me entendés? Así que eso sería el aporte que yo quería hacer un poco para abrir el debate. La doctora ha explicado todo, no ha dejado nada sin trillar. Es decir, el diagnóstico, las presentaciones clínicas, no hay nada más para aportar, que sino esa mirada un poquito diferente, que hay síntomas que muchas veces uno puede creer que no es celiaquía, hay síntomas extradigestivos, no son solamente las digestivas, y ahí creo que Alban podría ayudarnos un poquito, porque tener esas enfermedades después uno se encuentra socialmente con ciertas dificultades. Dificultades que en un supermercado que no encuentras nada que sea realmente sin TAC. La licenciada Pomar, Macarena Pomar, después podrá ilustrarnos con lo que son las contaminaciones cruzadas, es decir, la elaboración de los productos que no son realmente sin TAC. Y luego, ¿por qué lo tienen que pagar el triple, el cuádruple de lo que valen, ¿no? Entonces, esas enfermedades realmente ponen en el tapete o una falta de mirada, una falta de sensibilización, no sé cómo ponerlo, para el abordaje de la celiaquía y de la diabetes. Bien. Volviendo un poquito a unir y anexar, para darle la palabra, no sé si Eric querés sumar algo más, sino para después ir conformando el espacio de debate. Bien. Vuelvo a unir como caminito, si bien tenemos una enfermedad bien orgánica, bien definida por las características de la doctora Coccolo, cuando nos enfrentamos a todo tipo de enfermedad cuya origen no es claro, es muy importante el contexto psicobiológico que se desempeña la persona, ¿no? La familia, el niño, y su contexto psicoemocional, que van a ser grandes disparadores y perpetuadores y agravantes o disminuyendo las manifestaciones de las enfermedades. Este no es el espacio, pero lo recuerdo porque es un camino desde la ciencia que brinda la oportunidad a la persona de ser partícipe en la mejoría de su propio proceso de enfermedad. Estos otros minutitos que siguen a continuación, le vamos a preguntar a Andrea Alba, que en unos 5 minutitos, de la perspectiva, nuestra presidenta del grupo de GRFC de celiaquía tiene una experiencia bien ligada a lo propio, a vivir este contexto de la enfermedad. Quisiera, Andrea, ilustrarnos un poquito desde el lado de familia, de cómo podrías contribuir a este espacio. No, bueno, yo un poco lo que dijo el doctor Eric, ¿no? Que se complica un poco a nivel social por el desconocimiento y por esta falta de empatía quizás. No se encuentran comidas
en un restaurante, en un kiosco de un colegio, y bueno, es un limitante social el tema, pero yo creo que por mucho desconocimiento. Entonces hay mucho que trabajar en la sociedad para que la persona no tenga que andar con la viandita abajo del brazo cada vez que va a un evento, o pueda asistir a un restaurante tranquilamente, de que va a tener por lo menos una opción sin TAC. Eso en cuanto a lo social. Falta mucho por hacer en cuanto a controlar las góndolas de los supermercados, y bueno, el tema de los precios ni hablar. Gracias a Dios hemos logrado a nivel nacional que ya han empezado a haber medicamentos rotulados, que era una gran necesidad, y ya hay muchos laboratorios que lo están haciendo. Es una cosa muy importante. Y bueno, y a nivel familiar, un poco, yo creo que la adherencia del tratamiento del paciente es el acompañamiento del grupo familiar, ¿no? Porque es muy difícil hacerle entender a un niño que no puede comer igual que el resto. Entonces, a mi punto de vista, es fundamental eso, y bueno, y así fue en mi caso, ¿no? Es el acompañar con la dieta para que pueda llevarse a cabo con éxito, porque esto es para toda la vida, pero bueno, al principio cuesta, hasta que la persona se acostumbre, hay que acompañarlo, es así. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por tu aporte. Y bueno, ahora invitamos a la licenciada Macarena Pomar, que nos pueda ilustrar con los tips en base a la nutrición en esta patología. Buenas noches. ¿Se escucha bien por ahí? Por lo menos. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, para sumar, me toca hablar del tratamiento, porque el tratamiento de esta enfermedad tan compleja es la alimentación libre de gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína que está presente en los cereales como el trigo, la avena, el centeno y la cebada. Esta proteína son unas cadenas que se llaman de gliadina y glutenina, que tienen una particularidad y tienen bastantes propiedades físicas. Entonces, cuando a la hora de hablar de derivados del gluten y de estas harinas, se le utilizan tanto, por ejemplo, acá en Argentina en el trigo, todo es derivado del trigo, porque esta proteína le da la estabilidad, le da, forman esqueletos, digamos, y sostienen la fermentación de las masas. Entonces, elaborar productos con esta harina, como por ejemplo la del trigo, es lo más fácil, económico y demás. Por eso es que nos encontramos con esa dificultad a la hora de conseguir otros productos que se elaboren con otras harinas. Si nosotros vamos a la alimentación libre de gluten, tenemos que pensar que es aquella que excluye todos estos derivados de estos 4 cereales, ya sea un medicamento, como decía Andrea, ¿no? También muy importante, suplemento y todo tipo de alimento. También cuidando, digamos, en toda su cadena alimentaria ese alimento. Desde que salió, digamos, de la industria en sí, y se elaboró, y los ingredientes que se utilizaron para elaborar una comida o un alimento industrializado, hasta la cocina en casa, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de una persona celíaca reaccionaría y tiene como tóxico a este gluten en muy pequeñas cantidades. Un alimento, para que sea libre de gluten, cuando lo vamos a analizar en el laboratorio, tiene que tener no más de 10 miligramos por kilogramo de peso del alimento. Entonces es una cantidad muy mínima que ya la persona celíaca puede
digamos, desarrollar en sí todo esta respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante por ahí el tema de la contaminación cruzada y demás, y tener alimentos realmente seguros? Porque, por ejemplo, por poner así ejemplos al azar, un plato de pasta que se elabora con harina de trigo, si nosotros analizamos la cantidad de gluten que tiene, encontramos unos 7.000 miligramos, solo en un plato de pasta. Una rodaja de pan, por ejemplo, tiene 2.000. Una porción de pizza tiene unos 7.000 miligramos de gluten. Y yo estoy hablando de que un alimento seguro no tiene que tener más de 10 miligramos por kilogramo de alimento. Entonces ahí entendemos lo importante que es que cualquier mínima contaminación, como por ejemplo un utensilio de cocina que se usó en estos diferentes alimentos, ya me puede estar haciendo una respuesta inmunológica por el hecho de contener esa mínima dosis de gluten. Así que bueno, eso es un poco como para hablar en sí de la importancia de la contaminación y los detalles que hay que tener en cuenta en esto. A la hora de poder, digamos, elaborar alimentos seguros, como les decía, en toda esa cadena alimentaria, poder primero contar con alimentos en donde estén certificados y homologados. Hay un logo que circula, que cualquier cosa, si quieren, después se los comparto en la pantalla para que lo puedan ver todos, en donde contiene las siglas, es un logo rojo que tiene una banda, también lo podemos encontrar en blanco y negro, en donde ahí nosotros podemos corroborar, ya que fue analizado por el ANMAT, de que ese alimento es celíaco, es apto para celíacos, porque no contiene ninguna de estos 4 cereales. Entonces, primero basándonos en eso. Y a la hora de la cocina y el hogar, digamos, la cocina familiar o ya sea para elaborar alimentos en respuesta a esta enfermedad, tenemos que tener en cuenta cómo vamos a almacenar esos alimentos, cómo va a ser la cocción. Algunos tips tienen que ver con siempre en casa encontrarle un lugar particular para que puedan ser almacenados seguros. En el caso del heladero o la alacena, siempre poder contar con recipientes que estén sellados herméticamente. En la heladera siempre ponerlos arriba para que no reciba, digamos, ninguna contaminación de los otros alimentos que se compartan a nivel familiar, por ejemplo. A la hora de las compras, poder, digamos, no acudir tanto a lo granel, sino ir a esta certificación, este loguito, poder fijarnos, digamos, y leer las etiquetas que lo contengan. Ahí está el loguito. Muy bien. Gracias. Que bueno, eso es lo importante, digamos, algunos tips a tener en cuenta con respecto a eso. La realidad es que una alimentación libre de gluten puede ser saludable y puede ser completa e equilibrada. Lo que pasa es que involucra a la persona o el familiar que está a cargo de esa alimentación tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Y ahí viene lo complejo en sí de la enfermedad. Yo por ahí quería hablar, para no irme tanto del tema, de los reemplazos que le deberíamos buscar a estos cereales. Estos cereales, en general, son fuentes de hidratos de carbono, son fuentes más que nada de vitaminas del complejo B, son fuentes de fibra. Entonces, nosotros a la hora de decir, bueno, ¿qué pasa si no los tengo? Tengo que buscar un grupo de alimentos que también me ofrezca lo mismo. Entonces vamos a ir también a los cereales que no compartan esto de la proteína, estas prolaminas, digamos, que generan lo tóxico, a los pseudo cereales y a las legumbres. Que ahí tenemos el arroz, el maíz, pseudo cereales son la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, o lo podemos encontrar también como semillas de alforfón. También el mijo,
Y después nos vamos a las legumbres, que también tienen una gran cantidad de proteínas más allá de los hidratos de carbono, como son los porotos, la soja, las arvejas, las lentejas, el garbanzo, en donde de estos cereales, pseudocereales y legumbres también podemos obtener harinas y podemos elaborar productos similares con los que se elaboran, como lo es el trigo, la avena, el centeno y la cebada. Lo que sí hay que tener en cuenta es que la masa no va a tener estas características físicas como las del trigo y demás. Por ahí algunos tips que yo pensaba a la hora de hablar de esto, es siempre tener, a la hora de elaborar productos con estas harinas o premezclas que podamos encontrar y demás, es el agregado de levadura, que también sea apta celíaca, siempre poder fijarnos y corroborar el logito, el polvo de hornear y la goma sántica. La goma sántica es un polisacárido que viene de origen natural, es una fermentación, por lo general se fermenta la harina de maíz, entonces la podemos encontrar tranquilamente, es libre de gluten, en donde nos da una propiedad bastante, es como un pegamento, por así decir, entonces a la masa le da como esa elasticidad, y a su vez o sea, nos sirve bastante para emulsionar, es espesante, entonces bueno, se está empezando a encontrar un poquito más en el mercado y está siendo un poco más accesible. Goma sántica o santana. Y se utiliza una cucharadita o 5 gramos por 300 a 500 gramos de harina que usemos. Eso como un pequeño tip. También ahí le podemos elaborar de manera casera. Eso me lo noté. Son más o menos, si ponemos 4 cucharadas de maicena con 400 centímetros cúbicos de agua, y revolvemos esa mezcla a fuego lento, bien continuo, si le damos tiempo, se forma una pastita media transparente y pegajosa, y eso lo podemos usar para la utilización con cualquier otra harina, combinándola para que nos dé esto de la elasticidad que queremos por ahí lograr con el tema de la elaboración de estos productos. Bueno, eso más o menos en relación a en sí los hidratos de carbono que nos aportarían estos cereales, legumbres y pseudocereales, en donde los podamos reemplazar tranquilamente, teniendo en cuenta estas cositas de la contaminación y lo del lobo. Tenemos en la ANMAT es un ente regulador en donde a nivel alimento en general, todo alimento que digamos es industrializado tiene que pasar para la ANMAT. Y se le hacen 2 análisis. El primero es certificar que es un alimento, y el segundo es hacerle esto, de analizar si cumple con esto de tener menos de 10 miligramos por kilogramo de alimento en lo que se está, digamos, vendiendo y además se está ofreciendo a la población. Estos 10 miligramos es en Argentina, en otros países se habla de un 20. Y en otros países también es contradictorio, complejo el tema de la avena. En Argentina, con respecto a la avena, legalmente, para que un alimento sea libre de gluten en sí y sea apto a celíacos, no tiene que tener avena en sí, porque toma la legislación argentina a la avena como que puede tener las prolaminas que son tóxicas. Porque antes se hablaba de que la avena podía ser consumida, digamos que podía ser apto a celíacos, que no generaba, no tenía estas secuencias aminoácidicas que producían lo tóxico, ¿no? Y que no se le aceptaba por el hecho de la contaminación, que podía estar contaminada por las moliendas acá en Argentina y demás. La realidad es que eso es cierto, pero más allá de eso, hay varios estudios que dicen que un cierto porcentaje de celíacos también pueden reaccionar a la avena. Entonces, para cuidar ese porcentaje, en Argentina se sigue
excluyendo a la avena para que el alimento siga siendo seguro para todos los celíacos, digamos. Más allá de si se le realizó el análisis o no de estas prolaminas del trigo, el centeno y la cebada, la avena se le contempla como, o sea, se le excluye totalmente de este grupo. Eso acá en Argentina. Bueno, no sé qué... Bueno, si Macarena, no sé si ya nos has dado unos tips maravillosos, prácticos. Lo único que después soy media vaga, te voy a pedir que me des la recetita con la maicena para tener el tip después que compartir. Muchas gracias. Y bueno, a partir de este momento se abre la posibilidad de preguntas a los profesionales y también a Andrea Alban representando, ¿no?, a la posición directa, ¿no?, del transitar de esta enfermedad y como preside del grupo. Así que bueno, quedamos a disposición de las inquietudes. Hola, Macarena, una preguntita. ¿La mandioca o la yuca responde a eso o está libre de harina? Sí, sí, la mandioca, claro, no, eso me parece que no la nombré en todos lados. Es tiene propiedades similares, digamos, y a la hora de las premezclas y demás la encontramos bastante. Sí, sí, funciona muy bien como reemplazo. Bien. Bueno, ¿alguien que quiera preguntar? Eso que nombrabas, Maca, de la maicena, eso se llama chuño. El chuño. Sí. Yo lo hago con mandioca y agua. Claro, algunos lo hacen con mandioca, otros con la maicena, o sea, el maíz. Pero antes, cuando no venía la goma sántica, todos hacían el chuño y era como la receta, ¿no? Porque bueno, han pasado los años y ahora encontramos de todo, pero antes no había nada, nada. Yo he llegado a hacer hasta pan con masa madre, sin tac. Y se logran unos productos geniales, o sea, no es no sé si habrá alguien con diagnóstico, pero yo que me dedico a la cocina sin TAC, todo se puede hacer, todo. Lo que se imaginen se puede hacer. No van a comer algo. No. Si vienen a mi casa van a comer todo. Bueno, tenemos varios en el público, mamás que cocinan, sí. Así que lo estoy viendo. Tenemos profesionales que cocinan también. Sí, es cuestión de perderle el miedo y avanzar, se logra todo. Bueno, no sean tímidos, pregunten, tan armoniosamente y generosamente las personas que han participado han dado sus tips. Yo tengo ¿Sí? una duda. Se comentó durante la charla que las que padecen más celiaquía son las mujeres. A tener en cuenta, hay probabilidades que el bebé beba tenga algún portador también de ser celíaco o no. Parece que para los doctores, Lo que sí te puedo contestar es que hay mayor cantidad de aborto en las mujeres celíacas. Pero con respecto al bebé, ahí ya... Mira, eso creo que no lo nombramos en lo que fuimos hablando, pero dentro de los trastornos en las mujeres, hay trastornos relacionados con los ciclos menstruales, y bueno, esto de los abortos recurrentes también es común, pero de la paciente que no está diagnosticada y no hace la dieta, o está diagnosticada y no la cumple, ¿no?
porque si muchas, pero eso también, por ejemplo, en Río Cuarto, a mí me pasaba al principio, pues yo empecé a ir para atender a pacientes celíacos, y nos sentábamos en el comedor con los ginecólogos, las ginecólogas de todo, éramos todas mujeres, y comentábamos este tema, y ellas, bueno, podían como poner dentro de los estudios para las pacientes que no podían quedar embarazadas, este tema de la celiaquía, que no era tan común. Yo hace 18 años que voy a Río Cuarto, ¿no? Y no es tan, no va tan lejos que se agregó en el protocolo que había que estudiar a las mujeres que no podían quedar embarazadas. Pero después cuando se empieza la dieta, se revierte esto, ¿no? Una mamá de Río Tercero, mamá de una pacientita celíaca que ella fue diagnosticada cuando tenía 4 años por una constipación crónica. Yo la venía viendo hacía 2 años. Y bueno, o sea, 2 años que la veía y la habré visto 2 veces o 3 por estas constipaciones. Y bueno, era como que pedaleábamos el tema de la constipación, no tenía ninguna otra cosa, ¿no? Nada, 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 nada. Y cuando se le pide todos los laboratorios, que en realidad se le había pedido anteriormente, pero no se los habían hecho, salta el diagnóstico de celiaquía en la nena, que la constipación mejoró el 100%. Y la mamá no podía quedar embarazada. Y yo le decía, hacé ese laboratorio, vos sos celíaca, pero si no, no tengo nada, no tengo ningún síntoma, nada, 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 de nada. Y bueno, en el laboratorio yo te lo pido, y va y te lo hace. Tenía un hipotiroidismo y una celiaquía, tenía 2 cosas. Y cuando empezó el tratamiento, tanto de la hormona tiroidea como de la celiaquía, bueno, quedó embarazada. Y así que, bueno, es algo muy común. En el bebé, si estás haciendo la dieta, estás embarazada y tenés un bebé, o sea, estás cursando un embarazo y haces la dieta, el bebé no tiene por qué tener, si ya la dieta no la haces, ahí sí puede haber retardo de crecimiento intrauterino, que eso está descrito y es común. Pero si no, no. Y una mujer que tiene un bebé, una mujer celíaca que tiene un bebé, ese bebé puede no ser celíaco, entonces se le ingresa el alimento a la edad correspondiente, ¿sí? Antes se decía que se esperaba. Lo que sí está comprobado que es un factor protector, la lactancia materna. Entonces se prefiere el gluten mientras está lactando. O sea que esa mamá, lo ideal es que dé la teta. Bien, voy a traducir que hay en el chat, que pero la digo literal, y Wosti, gracias por asistir, ¿la querés aclarar? La leo. Estadísticamente, ¿se ha incrementado el diagnóstico de celiaquía? Es la pregunta. En caso de ser positivo, ¿cuál sería la razón? Eso es algo que también tiene varios factores. No solamente que se ha incrementado el diagnóstico, sino es que se ha incrementado la sospecha, ¿no? O sea, que no es que hay más celíacos, se conoce más el tema, se pide más, por eso les decía que antes no entraba en los protocolos de investigación de, qué sé yo, del ginecólogo, del neurólogo, esto que contaba el doctor, que una ataxia, una parestesia, uno piensa en celiaquía y no era tan común. Pero ahora es como que se sospecha más, o por lo menos eso es lo que tratamos de que exista. Y hay mejores estudios de laboratorio, mucho más sensibles, más específicos. Entonces eso hace que uno llegue más rápido a los diagnósticos. Más allá de que por ahí también se habla de que al ser los cereales manipulados genéticamente, haya también una cuestión ahí de factor ambiental, ¿no? Entonces esto hay muchos factores involucrados para que la prevalencia sea
1 en 100, como es en la población general, y en los niños en nuestro país hay un estudio que se hizo no hace muchos años, que es 1 niño cada 79. Así que bueno, está buena la pregunta porque nos abre los ojos a estar atentos. Una pregunta. Anemias repetidas, ¿puede ser por causa de celiaquía? El 2 quiere que capaz que en el adulto ven más ustedes que nosotros, pero nosotros sí vemos. Sí, puede ser, porque en realidad, ¿qué es lo que pasa? Lo que dice la doctora de que acá en la Argentina uno se basa mucho por la biopsia. Dentro de lo que es la histología normal del intestino, el intestino tiene un largo, perfecto, pero ese largo tiene una característica, tiene vellosidades. Es como si mi mano tuviera acá 7 centímetros, pero si yo pongo todas las vellosidades de más, entonces tengo una buena superficie de absorción. En el tema de la intoxicación, de como lo queremos llamar, de gluten, la intolerancia, cuando entra eso, desaparecen esas vellosidades, es como si se hace el trayecto más corto, entonces tengo una mala absorción, que es lo que pasó a mi paciente. Entonces no absorbe el hierro, no absorbe el zinc, no absorbe las proteínas, no absorbe la vitamina. Entonces, en realidad es un gran síndrome de mala absorción que tiene. Y encima, esos pacientes tienen una característica. La anemia es refractaria al aporte del hierro. Porque por más que le das hierro vía oral, no va a entrar, no te va a mejorar. Bien. Bueno, voy a sumar un detalle ahí como de la parte clínica, Teresita, que en realidad la anemia tiene un protocolo. Es decir, cuando nosotros tenemos un paciente anémico, sabemos que tenemos que ir por las causas más frecuentes, como la ferropénica, por la falta de ingreso en la dieta, por pérdida, vamos por las vitaminas, por la B6, por el ácido fólico, etcétera, etcétera. Pero sí, cuando no nos suma el 2 más 2, 4, cuando hicimos todo el recorrido, es una posibilidad de algunos clínicos, como Eric, como yo, contemplar la enfermedad celíaca del adulto. En otra situación, y esto hablo en punto personal mío de ejercicio, no de un protocolo, cuando tengo un adulto que viene con intolerancias digestivas que no describe precisamente, que dice que se le hincha la panza, palabras de paciente, que se le hincha la panza, que a veces tiene diarrea, que a veces tiene constipación, que le duele, uno toca el marco colónico a veces que puede sí o no estar inflamado, que dice que tiene como flatulencia, no es la palabra que usan, pero bueno, flatulencia, ¿verdad? Bueno, en ese paciente, por lo menos, y creo que Eric también, consideramos la celiaquía como una alternativa dentro de los otros protocolos, ¿no es cierto?, que activamos, que puede ser diverticulitis, pueden ser pólipos, y bueno, no queremos caer en el colon irritable, pero antes de enmarcar un paciente en el colon irritable, le damos la chance al estudio de la celiaquía. Esto estoy hablando en primera persona. Así que lo que quería cerrar, eso es de que anemia, sí, por supuesto, por todo lo que ha explicado Eric, pero nosotros tenemos todo un protocolo antes, vamos de lo más frecuente a lo menos frecuente, ¿sí? Y acá hay una preguntita. Gracias. ¿Sí, Tere? No, gracias, por gracias. favor. Me tienen que pagar triple esta noche. Estoy coordinando el chat, el teléfono, la audiencia. Bueno, acá vamos con otra preguntita. Dice, ¿conocen si se está estudiando la posibilidad de curar la celiaquía? ¿Cuál sería esa posibilidad? Pregunta intensa. En realidad, Mira, sí, doctor. no, las damas primero. Bueno, en realidad, lo que dijimos primero, para mí una enfermedad de etiología desconocida. ¿Tá? Multifactorial, factor ambiental, la exposición a la gliadina, factor hereditario, la HDDA-Q2, Q8 que hablaba la doctora, que son factores genéticas, ¿no es cierto? Sumado, que eso te lleva a hacer ese tipo de trastorno. Entonces, lo lógico, lo más común, nosotros a veces hacemos esas trampitas, no sé si la doctora lo hace, le metimos un poquito de corticoides, un poquito de prednisolona,
más allá de la dieta y aporte vitamínico. Entonces, el tratamiento en sí es no exponerse a todo lo que es gluten y mejora. Ese es el tratamiento. Es más sencillo y más barato que eso, por el caro, porque hay que comprar lo que son caros. Pero es eso, no hay otra cosa. Doctora, no sé. La doctora. En realidad, esto, o sea, muchos preguntan, ¿se cura? O a veces vienen con que, bueno, tal fulano tenía celiaquía y se curó. Bueno, esto no hay al día de hoy otro tratamiento más que la dieta libre de gluten. Hay estudios, líneas de trabajo donde están investigando, pero no hay nada en la actualidad que frene o que tenga una acción en un lugar específico de la reacción inflamatoria, porque son muchos los lugares donde habría que ir como tapando canales de acceso a nivel de intercelulares. Bueno, son muchos lugares en el sistema inmunológico que actúa ahí en el intestino y muy complejos, por lo cual no se encuentra una medicación, un medicamento que actúe directamente y frene. Aparte, como dijo el doctor, como está genéticamente predispuesto, bueno, es muy difícil, es muy difícil. Cada vez que hay congresos y hablan sobre estos temas, nunca hay una conclusión, porque no la hay, todavía no la encontramos. Se habla de modificación genética del higo, se habla de una futura terapia génica, pero nada a que tengamos a mano ni cercano, por lo menos en lo que se vislumbra. Así que el tratamiento es la dieta sin gluten, sin TAC, estricta, permanente, cuidada, manejada por la nutricionista especializada, que eso es lo ideal, para que todos los puntos que hay que tener en cuenta puedan ser tenidos en cuenta y que la persona realmente esté bien. Cuando se hace bien la dieta, los anticuerpos se van negativizando, el intestino se torna normal, digamos, esas vellosidades, como decía el doctor, que son altas, como si fueran los dedos de la mano, normales, en la celiaquía están acortadas, romas, como chatas, no se absorbe nada, y después cuando uno hace la dieta, empiezan a mejorar, a crecer, y están normales. Entonces, bueno, hay que hacer la dieta. Bien. Un detalle a sumar, que esto de la prevalencia es a partir también de los casos que se manifiestan dentro de una población dada, pero también hay que conocer la enfermedad. Entonces pienso que la enfermedad celíaca ha tardado en salir, digamos, al brote, digamos, del conocimiento, de lo popular, de lo común, y es muy importante la educación, conocerla, difundirla. Por eso hago hincapié en este espacio, que lo generamos con cariño, porque también parte de ese camino es la educación, conocer que está esta enfermedad, que puede generar, en qué lo puedo evitar, y por qué no ser yo quien le pregunto al profesional si el profesional a mí no me lo ha preguntado. Entonces creo que la educación en enfermedades donde el tratamiento, yo voy a correr la palabra cura, porque es una palabra que me incomoda bastante como psicoinmunoneuroendocrinóloga, porque si vamos a la definición de curación significa ausencia de enfermedad, y la OMS define la salud como contraparte el completo bienestar biopsicosocial de una persona. Entonces creo que cura quizás no, pero sí estar lo mejor que se puede. Y en eso es muy importante el abordaje transdisciplinario, muy fuertemente del especialista, en este caso el gastroenterólogo infantil, o el de adulto, el clínico general, la nutricionista o el nutricionista, el psicólogo acompañando, el psicoterapeuta, herramientas que van a facilitar que el sistema inmune y el sistema en general biológico agarre cierta calma, porque no solo es el factor externo, sino también es el interno de la persona.
Entonces, hoy por hoy, no solo la celiaquía, sino que todas las enfermedades de la medicina están siendo abordadas en forma transdisciplinaria, porque no tenemos un intestino, tenemos una persona. No tenemos un corazón, tenemos una persona que siente, que piensa y que se emociona. Y ese sentir y ese emocionar se transforma, no como la gente tradicionalmente cree, que queda en una nube, en la mente, que no sé dónde creen que está la mente, porque la mente es un proceso del cerebro. Así que en el instante que uno piensa y en el instante que uno siente, eso genera reacciones químicas. Y esas reacciones químicas impactan en forma inmediata y tardía en el sistema inmunológico. Y es el que va a hacer toda la trama. Y un tips más de mi parte para sumar, el intestino tiene un plexo que es el plexo entérico, y es un plexo complejo, porque es un plexo que recibe dos tipos de inervaciones, que ustedes no tienen por qué saberlas, que es simpática, parasimpática y la propia, la autócrina propia, lo cual significa, de nuevo, que está enganchado con el sentir, con el emocionarse en prácticamente directo. Por eso habrán escuchado por ahí en algunos espacios el cerebro del intestino. Y bueno, se refiere a esto, ¿no? Que ese sentir, esa emoción, ese contexto familiar, ambiental, social, vincular, también forma parte del transitar de la salud y la enfermedad. Bueno, ahora dejo abierto de nuevo para que si quieren continuar con las preguntas. Yo soy nuevo, pero me gustaría hacer alguna pregunta. Sí, Eh, por favor. Me presento primero, conozco el grupo por Karina, soy estudiante de medicina, estoy en cuarto año, cursando cuarto año, y nada, me interesa mucho la charla, pero quería saber, por ejemplo, yo si tengo sospechas, si alguien tiene sospecha, qué posibilidad de diagnóstico de cercano tiene. Es decir, cómo llegamos a hacernos la prueba de anticuerpos o qué flexibilidad con respecto al sistema sanitario tiene una persona que piensa hacerse el estudio, digamos. Los doctores. Vos hablas de Río Tercero, de qué posibilidades existen en Río Tercero para hacerse el diagnóstico. Sí, en realidad yo resido en Córdoba, pero eh, sí, regional o globalmente, o a nivel país, ¿qué, qué posibilidades, a ver, en educación sanitaria, qué información y de qué manera le llega a la persona más, menos informada sobre la patología, de que pueda hacerse ese estudio, digamos, de anticuerpos o de directamente saber cómo tiene la enfermedad? Bueno, yo te cuento que en todos los lugares, digamos, existen, eh, se trabaja, yo creo que en forma de red en todos lados, ¿no? Porque esta información desde el Ministerio de Salud de la Nación va bajando, digamos, a todos los niveles. Hay programas específicamente de celiaquía que depende del programa de enfermedades crónicas no transmisibles del Ministerio, donde se hace educación. En los distintos hospitales reciben todo este material. Entonces, bueno, un poco también tiene que ver con el interés que le ponen también el sistema de salud local, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Río Cuarto, digo Río Cuarto porque es el lugar donde yo más trabajo de esta forma interdisciplinaria. Tenemos un grupo que hace el año 2003 que trabajamos arduamente con esto. Tenemos redes, como estamos en otro departamento, pertenecemos a una red sanitaria diferente, entonces trabajamos todo con el sur de la provincia, ¿no? Pero hacemos con la Bulash, con la Carlota, vamos haciendo charlas, todo esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, se hace de una forma periódica. Se trabaja desde la interdisciplina en un programa donde
el abordaje centrado en la persona. Es un abordaje integrador, donde trabajamos el área médica, el área psicosocial, una trabajadora social, el área nutricional, como médico estamos adultos y niños, los dos, y el área de salud mental, donde tenemos en este momento tenemos una psicopedagoga, que nos viene de maravilla, porque con el trabajo de educación es fundamental. Hacemos talleres, digamos, que tienen una parte teórica, y después tiene una parte práctica, y después tenemos el grupo de WhatsApp, y después la contención por medio de redes. Bueno, o sea que la forma que te llega la información es por un montón de lados. El tema es que muchas veces nosotros nos encontramos con que hacemos mega esfuerzos para hacer encuentros, para hacer charlas, para hacer talleres, y ¿quiénes van? Van los que están diagnosticados. El resto de la población no tiene interés, no hay repercusión. Entonces, bueno, salimos a las radios, vamos a las plazas. Es como que hasta que no te toca de cerca, no tenés ese interés. Entonces, bueno, es un trabajo de hormiga, como toda esta cuestión de prevención. Salimos a repartir folletos, trabaja la madre, el padre, los hijos, los hermanos, pero todos los que están diagnosticados. Y bueno, y nosotras que le ponemos el pecho, ¿no? Y bueno, y así en todos lados, yo supongo que en todos lados estamos más o menos parecidos. Hoy, ayer estábamos en una charla y también comentaban que esto es una charla con la Universidad de Mendoza, porque en Río Cuarto está la carrera de nutrición, entonces nos invitaron como grupo interdisciplinario. Nuestro grupo se llama Programa Integral de Celiaquía, PINCEL, por las siglas, y entonces, bueno, la problemática está así en todos lados, pero en tanto en la parte pública como en la parte privada, las posibilidades de llegar al laboratorio con los anticuerpos están. A nivel público, digamos, hay una provisión que da el Ministerio de Salud de la Nación, que son con los reactivos para el anticuerpo antitransglutaminasa y la determinación de IgA sérica. Después, nosotros, por ejemplo, en Río Cuarto, adosamos para que la jefa del laboratorio agrega la gliadina de aminada, que es un anticuerpo, un autoanticuerpo específico también que se hace, y en el hospital de niños, que es donde se deriva todo lo de acá de Río Tercero, se hacen los dos anticuerpos. Así que no hay problema, ninguna barrera, digamos, para llegar al diagnóstico. El tema es que hay que sospecharlo. Tanto desde un lado como del otro, o sea, desde el profesional hasta de la gente común, ¿no? Entonces por eso está bueno esto de la difusión, de la concientización, actuar en prevención, que es la única manera. Y quisiera aportarte que vos podés revisar una resolución ministerial que es la 561/11, donde todo ese tema está protocolizado. Porque hay muchas guías, hay guía europea, guía americana, que se hace esto, que se hace otro, que hablaba, por ejemplo, de la avena. Entonces, el Ministerio de Salud de la Nación tiene su página de la enfermedad no transmisible, donde tiene información para el profesional, información para la ciudadanía, hay tips, hay un montón de cosas. Y eso, incluso que declararon el 5 de mayo, el Día de la Celiaquía, ¿no es cierto? Pero tenemos una resolución ministerial donde vos tenés toda la información. En cuanto a información para profesional o información para la comunidad, si quieres hacer algo, trabajar en algo. No sé si contestamos tu pregunta. Totalmente. Va como vinculada a la pregunta, una de las preguntas que hubo sobre si había más diagnóstico y si aumentaba la tasa de incidencia de alguna manera, pero si no hay diagnóstico no va a haber incidencia y si no hay información no va a haber probabilidad de que se controle y se atienda a la enfermedad y a la persona. Bien. Correcto. Por eso hablamos esto de la incidencia de la prevalencia, porque algo que no se conoce no incide y no puede ser estudiado. Entonces, rescato lo de la doctora Cóccolo, lo importante que es educar, transmitir y hacer conciencia.
A veces no es el médico el que plantea el diagnóstico, sino a veces la persona bien educada porque plantea una duda. Y eso hace que el médico, bueno, arbitre todo su protocolo y vea la posibilidad de que tenga o no determinada patología. Bueno, otra pregunta que quieran compartir. Mariana. Bien, nosotros cuando tuvimos otros disertantes que hablaron de diabetes, surgió el tema de que cuando el paciente es diagnosticado, surgía en el paciente esa inquietud, todo no, todo no, todo no. Y mi pregunta va a la consulta de la nutricionista, que la doctora ya tiene el diagnóstico, hace un trabajo en conjunto y lo manda a la nutricionista y dice, anda para hablar y ver, organizar tu dieta, tu alimentación, vamos a decirlo así. ¿Qué diría como consejería a esa situación que entra en conflicto la persona que tiene ese diagnóstico y que piensa que ahora no puede vivir más? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué le dirían? Bueno, esa inquietud o este en sí, cómo se le valora la enfermedad, ¿no? Es, yo creo que la causante de que no se diagnostique correctamente o que la persona, por ejemplo, no sé, creo que era Eric, no, o Silvia, que comentaba un caso de que a lo mejor tenía el pedido de análisis y no se lo realizaba. Hay mucho miedo con respecto también a esta patología, ¿no? Porque implica ese cambio de vida y de estilo de vida por el hecho de que es complejo a la hora de encontrar alimentos seguros, y como veíamos esto de la contaminación cruzada es lo que más nos va a complejizar todo, porque requiere, digamos, alimentos que sean elaborados de forma como por ahí aparte y estrictos, siguiendo esto de la alimentación sin contacto con nada de gluten. Pero más allá de eso, cuando en realidad nos sentamos sobre la mesa y llega un paciente con esta duda, con esta inquietud y todo esto, comenzamos a ver que en realidad la alimentación puede ser completamente variada, podemos obtener un montón de alimentos seguros. Lo que pasa es que requiere esa educación y ese compromiso especial en sí, que lamentablemente lo deberíamos tener todos los seres humanos con todos nuestros alimentos. Lo que pasa es que en la alimentación está el tema de la dieta o el ocuparnos de la alimentación, recién ahora estamos empezando a hablar de esto, entonces a veces el involucrarnos más en ella nos da estas sensaciones de como no voy a poder y va a costar un montón y demás. Tiene mucho que ver, como decía Karina, ¿no? Los pensamientos, las emociones, que no somos una máquina biológica solamente, ¿no? Todo lo que significa el alimento para nosotros. Si nosotros en las consultas tenemos en cuenta todas esas cosas y a la persona como un todo, y le damos herramientas más que nada de aprendizaje y de conocer, como veíamos esto de reemplazos, de tranquilidad que podamos incorporar, como decía Andrea, podemos comer de todo, digamos, los pacientes se van de una manera, bueno, cómoda en ese sentido y ver que lo van a poder lograr. Pero bueno, implica ese adentrarse a la alimentación y a conocer un poquito más, que bueno, no todo el mundo por ahí está dispuesto por cómo llevamos nuestra vida día a día. No sé si más o menos respondí o bueno, más o menos por ahí. Yo voy a sumar un pequeño tips, Macarena, en esto qué difícil que es, pero pasito de hormiga a hormiga, vamos construyendo el pequeño volcán. Cuando voy a tomarte un concepto de la nutrición como fuente de tratamiento, ¿no? La nutrición está cada vez más cobrando importancia actualmente en la medicina, como un elemento, mira vos, donde nosotros tratamos una enfermedad, la podemos tratar con la nutrición, ¿sí? Pero más atrás está la promoción de la salud.
La medicina por más de 50 años, 70 años, ha cabalgado los parámetros de enfermedad prácticamente, es decir, dar tratamientos para la enfermedad. Y hace poco, con la venida de las neurociencias incluso, que se empiezan a desprender disciplinas y a contextualizar todo esto transdisciplinario, empieza a abrirse un poder muy grande que es la nutricéutica, ¿no? Los nutrientes con el poder farmacológico de generar un cambio, tanto en la enfermedad, pero lo que voy a rescatar yo es como promoción de salud. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo tengo un problema, un tratamiento entra a remendar ese problema que está generando una enfermedad. Pero cuando yo trabajo en promoción de la salud, yo tengo una persona que la educo y le administro sustancias, en este caso naturales, y que vienen del orden de los alimentos, de la nutrición, desde el alimento y el suplemento, para que cuando le toque transitar una enfermedad, lo haga de la forma más estoica, con más defensa, con más inmunidad, con más elementos de las células propias que hagan que su transitar en la enfermedad sea más leve. Entonces hoy se está rescatando mucho la nutrición como un pilar fundamental en los tratamientos, subrayado, promoción con mayúscula, y vengo a sumar acá, porque si bien la celiaquía va a quitar algunos elementos dentro de la nutrición, con una adecuada suplementación trabajamos en el otro plano de la salud, dándole pilares para poder cabalgar. Y la nutrición, o como tantas cuestiones que tienen que ver con las apetencias del ser humano, es cultural, ¿sí? Es cultural. Entonces, la primera barrera durísima es romper esa cultura. Si a nosotros no nos dieran sal, voy con lo más simple, desde el primer día en que nacemos, para nosotros no sería problema no ponerle sal. Pero como desde chiquito nuestros gustos fueron educados dentro de ese contexto, bueno, depende de la familia que tenemos, no hablo en primera persona. A mí, por ejemplo, restringir la sal y me cuesta un esfuerzo, pero que lo logro con la educación, entendiendo el por qué y el para qué hago ese gesto. Entonces, bueno, quería rescatar mucho la importancia de la nutrición, del licenciado en nutrición como hoy en día un pilar fundamental en todas las enfermedades. Y salud. Claro. Estamos acostumbrados a eso, ¿no? Quizás ocuparnos de esa alimentación cuando hay presencia de enfermedad y no para generar ese bienestar y esa salud. Por eso es como una enfermedad tan compleja y a la hora de tocar la alimentación tiene todos esto complejo, ¿no? A nosotros desde este programa que estamos trabajando siempre, nos es muy útil y imprescindible, ya no podemos trabajar diferente, hacer el consultorio integrado. Hacemos un consultorio donde trabajamos trabajadora social y médico, que tenemos una entrevista, y la psicopedagoga con la nutricionista. Yo creo que es la única manera que encontramos, por lo menos nosotras, desde este paradigma del abordaje centrado en la persona, de realmente lograr los objetivos. Era emocionante ayer encontrarnos con los mensajes de la gente. Nosotros pusimos nada, simplemente ni siquiera sabíamos si poner feliz día, porque en realidad, bueno, hablábamos con Daniela Meinero, que es la psicopedagoga, y decía, moviliza mucho poner feliz día, porque hay gente que comenzar la dieta, cuando hacemos los talleres y hacemos las reuniones de primera vez, hay mucho enojo, hay un montón de cosas que salen a flote. Entonces, bueno, pusimos algo muy neutral, como que para estar presentes en ese día, aparte contarles que estábamos en la charla esta de ayer, y no, fue muy emocionante poder rescatar testimonios espontáneos que se fueron dando, incluso de los mismos chicos, de los niños, que mandaban fotos de cuando tenían
recientemente diagnóstico que a lo mejor tenían 4 o 5 años y ahora tenían 17. Y nos hacían sentir unas viejas también, pero realmente qué importante que es cuando uno puede abordar esto desde una mirada humanizada, ¿no? Porque, bueno, es acompañarlos. Sabemos tener en los talleres testimonios de los adolescentes y de qué les fue pasando, porque esto hay que transitar la etapa de la niñez, de la adolescencia. Nosotros como pediatras, y como es un lugar polivalente, esto es abierto a todo el público, digamos. Tenemos en ese taller a veces más personas que pertenecen a la medicina privada que a la pública. Pero bueno, es muy satisfactorio para uno porque el esfuerzo es muy grande, ver que realmente da los frutos, pero de espera, ¿no? Que es cuando nosotras nos logramos entender y saber cuál es el objetivo. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Estamos llegando un poquito al final del camino. No hemos propuesto entre los organizadores que este sea un espacio ameno, dinámico, y viendo la sanidad mental de las conectividades, creemos que este es un espacio de tiempo que consideramos que puede ser fructífero. Les pediríamos, mejor dicho, Eric, Silvia, Macarena, un último pensamiento para cerrar este espacio. Y de nuevo, agradecerles en nombre de Innova, Rotary Club Innova, en nombre del GRFC, que es Grupo Rotario de Fomento de la Comunidad Unidos por Diabetes y Celiaquía, aquí presidiendo Andrea Alban, que nos hayan acompañado en este caminito que hemos empezado. Andrea ya lo viene trayendo hace un tiempo más todavía, porque la idea es apostar a la educación como la primera herramienta en la prevención y en la promoción de la salud y de esta patología, digamos, que es tan frecuente, pero un poquito invisible todavía a los ojos de las tasas de medición, por así decirlo, esa visibilidad que todavía le falta. Así que bueno, vamos a empezar por las damas, ¿te parece, Eric? Para hacer el cierre de este espacio, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que... No sé si se me ha cortado a mí la conexión. Yo escucho, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que en estos espacios son muy importantes, fundamentales. Los animo a continuar y a que, bueno, puedan llegar a lugares estratégicos, como son los colegios, cuando se pueda, o con la virtualidad, pero de alguna manera estos grupos de personas que se unen para el bien común son las únicas herramientas que tenemos socialmente para hacer visible todas estas problemáticas. Así que creo que son algo que hay que acompañar, que hay que aprovechar, y bueno, y que no hay que bajar los brazos, porque así como les decía, muchas veces los interesados son nada más que las personas que están cercanas a la problemática. Hay que despertar este interés, porque el celíaco fundamentalmente es una persona que necesita el apoyo de la sociedad para poder tener una vida más acorde al resto. Así que es muy importante esto. Así que eso, fundamentalmente, que hay que tratar de que la vida sea, no tratar que, digamos, que uno tenga todas las cosas a su vida, sino que también poder, esa vida poder vivirla de una forma plena, con todo lo que nos brinda nuestro entorno emocional, y todo lo que respecta al convivir con otros.
Así que eso, fundamentalmente. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, ahora Macarena. Bueno, agradecer más que nada porque son estos espacios lo que nos abren puertitas y demás, y que como sociedad, ¿no? Más allá del diagnóstico, de la profesión y demás, todo granito suma para hacer visible esta patología, porque requiere ese compromiso social diferente. Y es el movimiento y el hacer ver esto lo que va a generar bueno, nuevas oportunidades en sí. Sobre todo también es una enfermedad compleja que pone la alimentación en primer lugar, y que la verdad que tenemos que seguirla de ejemplo, por así decir, como decíamos recién, para tener más en cuenta, ¿no? La importancia que es la alimentación. No somos lo que comemos, somos mucho más que eso, pero también importa, ¿no? El nutrir no solo en cuerpo, sino en alma y en mente también. Eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Macarena. Y bueno, Eric, tus palabras. Y Bueno, finalmente le vamos a dejar el agradecido. cierre. Perdón, Eric. Dejo el último recaudo por mi mala conectividad que me saca de juego la palabra. El cierre se lo vamos a dejar finalmente a Andrea Alban, que es la promotora con su grupo de GRFC, para que haga el cierre final. Ahora sí, Bueno. Eric. Bueno, lo que voy a decir es dos cositas. La primera, encantado de conocerlo a Macarena vía Zoom. Y la doctora Silvia Cocolo nos hemos cruzado un par de veces, no sé si se acuerda, en el hospital hemos cruzado un par de veces, en el hospital provincial. Bueno, ¿qué es lo que quisiera decir como aporte para el cierre? Ayer o anteayer estaba con Mariana Pomar, o el jueves, ayer. Estamos charlando de la medicina, que la medicina era el arte de curar. Yo jamás me sentí como un curador. No podría hacerlo nunca. ¿No? Es una palabra que es muy grande, que no queda grande, pero sí, la idea mía es ser un acompañante. Yo soy una persona que puede leer un poco más, un poco menos. Acompañamos a nuestros pacientes, nuestros amigos, en un proceso longitudinal de búsqueda de salud en la ecuación salud-enfermedad. Porque si no, siempre la relación médico-paciente, o todo lo que se da que sea una patología, se da que sea celíaca, son bien vertical. Será una relación, toma la pastillita, hace la dieta, bueno, chao. No me acuerdo. En realidad, el compromiso de mejoría de una sociedad debería pasar por acompañar a ese paciente, a esa familia, en el proceso de diagnóstico, de temores. A veces te va a hacer caso, a veces no te va a hacer caso. Los acompañas tanto vos como humano, como el otro también, que un ser que aprende, que un ser que puede ser estratega, que un ser que es paciente, que un ser a la misma vez de paciente también es médico, porque también nuestro paciente nos enseña. Increíble, si uno presta atención nos enseña. Los acompañamos en un proceso de búsqueda de salud y enfermedad. Y el espacio que cree Innova es eso, reflejar en parte donde podemos charlar, podemos tener un conservatorio, puede haber profesionales más mejor formados, puede haber gente común tomando algunos conceptos, y que poco a poco es cambiar ese paradigma para que tengamos una vida mejor. Perdón. Bueno, muchas gracias, Eric. Ahora sí, Andrea querida, unos últimos mensajes parroquiales. Esto queda abierto, enormemente agradecidos a los participantes, y queda abierto para que se sumen, para que en el próximo salida a terreno haya más que nos acompañen. Así que está abierta. La representante aquí, Andrea Alban, con su equipo, con esas hermosas personas que la acompañan. Así que bueno, gracias, muchas gracias. Y Andrea, tu cierre.
Bueno, no, yo simplemente agradecerles a todos de corazón habernos acompañado, y vos personas sean un granito para poder concientizar y educar a la sociedad toda en esto que nos ha tocado, y que, bueno, tanta falta nos hace que todos colaboren para que se nos haga más liviano este andar. Así que simplemente gracias por la colaboración absolutamente a todos, y a los profesionales por habernos educado y acompañado. Gracias. Nos veremos en la próxima, por un canal mejorado, lo prometemos, porque no sé qué se nos pasó con el link, pero bueno, así es este nuevo mundo. Por el próximo canal y en una nueva hora universal que el universo y o Dios nos convoque. Gracias. Gracias, gracias a todos. Chao. Chao. Chao, Gracias. chao, gracias. Chao, chao, chao. Chao, gracias a todos. Chao, gracias.